¿Qué tal? Soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Se titula Estela de Carlotto, el mensaje de una paloma. Justicia, no venganza. Era el clamor de las madres de los desaparecidos en Argentina. El impulso de búsqueda de aquellas madres y abuelas que buscaban a sus hijos y nietos, hijas y nietas, no solo era y es un gesto contestatario, sino vital. El viernes pasado, el 21 de julio del año 2023, recordamos su lucha, su resistencia memoriosa, en un país en donde hubo al menos 30.000 detenidos desaparecidos, a propósito de la visita a México de la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, ONG nacida el 22 de octubre de 1977, Estela de Carlotto. Estela de Carlotto realizó varias actividades. Asistió a la inauguración de una placa conmemorativa frente a un ahuehuete plantado hace 2 años en el jardín de la Embajada Argentina en México. Participó en el evento donde la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el libro Hasta ser Victoria, de la autora Victoria Montenegro, una nieta recuperada, y el embajador argentino Carlos Tomada. Estela de Carlotto también habló en la Cátedra de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, del claustro de Sor Juana, y además estuvo en la conferencia mañanera acompañada de su hija Claudia Carlotto. La visita debe ser considerada histórica. Ella es, más que un personaje destacado, el símbolo de una lucha que aglutinó a muchas mujeres argentinas, unidas por la esperanza y la lucha para poder restituir a los niños secuestrados, a las niñas secuestradas, robadas y robados impunemente, nacidos en campos de concentración, a sus legítimas familias, en una tarea colectiva titánica. Lo que representa esta paloma mensajera se gestó ahí, en la lucha de obreras, maestras, amas de casa, empleadas, mujeres de diferentes estratos sociales que se unieron por el dolor de tener un hijo o hija desaparecidos. Estela, como dijo Andrés Manuel López Obrador, ha sido la defensora en América Latina y el mundo de quienes sufren por el autoritarismo. En 1977, Laura, su hija, fue secuestrada a los 21 años, estando embarazada de 2 meses y medio. Estela, gracias a una persona liberada, tuvo noticias sobre su hija y les pidió que estuvieran atentos al nacimiento de su bebé, que debería ocurrir en junio de 1978. El 25 de agosto de ese mismo año, las autoridades de la dictadura le entregaron el cuerpo de su hija y no supo el paradero de su nieto. Como se sabe, muchos de aquellos niños y niñas robados, hijos de las presas políticas, fueron creados por elementos de las Fuerzas Armadas o civiles cómplices, es decir, fueron adoptados ilegalmente por esas familias. El pañuelo blanco en la cabeza de esas mujeres, el pañal de sus hijos e hijas desaparecidos, como símbolos de esa búsqueda, permanecieron en la conciencia y la memoria argentina durante 45 años. El pasado viernes la vimos ahí, en la conferencia del presidente, a sus 92, casi 93 años de edad, pequeña, con bastón en mano, caminando lentamente y con ayuda, y era como ver un torrente de historia argentina pasando por ahí, hablándonos con su sola presencia. Mientras tenga mi cerebro lúcido seguiré, dijo sonriendo mientras se llevaba el índice a la frente. Después de subir con ayuda del presidente al estrado, dijo que México para la Argentina era un país hermanísimo. Recordó a los muchos exiliados que tuvieron un país al cual llegar. Acá, recordó, encontraron un nieto y lo llevaron con su papá a la Argentina. Cerró su breve participación, su saludo y agradecimiento a AMLO, diciendo que se deberían estrechar los abrazos de toda Latinoamérica para buscar la verdad,
la justicia y por el nunca más. La visita de esta paloma mensajera nos recuerda dos conceptos claves: identidad e historia. La búsqueda de la justicia, la búsqueda desesperada y angustiosa que emprenden todas las madres de hijos e hijas desaparecidos, no solo debe verse como una cuestión moral, sino también identitaria e histórica, de comprensión de lo que se es y de lo que se es en la historia. Julio Cortázar, sobre las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que fueron tachadas de locas, las locas de Plaza de Mayo, escribió: sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Así, creo, podemos ver esta visita histórica a nuestro país como el mensaje urgente de una paloma. La tarea de recibir y entender ese mensaje en nuestro contexto, en la coyuntura por la que atravesamos en México, es responsabilidad de todos y todas, pero principalmente de las autoridades. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, con quien se reunió también Estela Carlotto, ha señalado que en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, hasta el día de hoy se han realizado 14 actos de responsabilidad y disculpas públicas por parte del Estado mexicano. Algo que, como muchas de las cosas que se han dado en la Cuarta Transformación, resulta insólito. Se está ya en la segunda etapa de una revisión al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, creado en esta administración y que, sin embargo, ha encontrado desafortunadamente con la resistencia de diversas instituciones para registrar o compartir información. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, conviene recordarlo, es una herramienta prevista en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, LGD, cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, CNB. Antes del 2019, como ha mencionado el subsecretario Encinas, no se contaba con un registro sólido de personas desaparecidas y no localizadas. Había información que contenía múltiples archivos con estructuras diferentes, datos inconsistentes, multiplicidad de información, registros nulos y sin homologación o con problemas de duplicidad. Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo y al cruce de base de datos, se ha podido tener acceso finalmente a millones de datos en la búsqueda en vida o de registros de defunción de personas que están reportadas como desaparecidas y no localizadas. Sabemos que en México existe esta crisis alarmante de desaparición de personas, sobre todo a partir del año 2007, y como resultado de la imposición de un narcoestado. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, el total de personas desaparecidas y no localizadas del 1 de enero de 1962 al 23 de julio de este 2023 es de 110.871 personas, destacando como focos rojos, sobre todo, los estados de Jalisco y Tamaulipas. La tarea del Estado en el rubro de las desapariciones apenas comienza a tener resultados palpables y concretos. Los gobiernos anteriores negaban la situación y no se disponía de información precisa respecto al problema de la desaparición en México. Una acción concreta la podemos encontrar en la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y su informe, que consta de casi 100 páginas. O el hecho de que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, haya decretado auto de formal prisión en contra de 8 militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se pueden mencionar otros avances, sin embargo, los retos aún son grandes. Se sigue buscando justicia, no venganza. Porque sin justicia no habrá paz. Porque, como dijo Andrés Manuel López Obrador en su encuentro con doña Estela de Carlotto, esa paloma mensajera del sur, se debe buscar a todos los que nos faltan
y luchar para que nunca más desde el Estado o en complicidad con él se ejerza ese tipo de violaciones a los derechos humanos, para que nunca vuelva, en pocas palabras, el fascismo a nuestra América. La paloma fue lanzada al cielo. El mensaje está claro. La auténtica recepción o no de ese mensaje se verá en el futuro inmediato.